Muy bien, pues mientras que abre su micrófono, gracias a todos y a todas por venir a esta reunión. Os recuerdo que la reunión se va a celebrar en distintos idiomas. Si queréis escucharla en otro idioma que no sea inglés, podéis buscar en la parte inferior de la pantalla un globo con la etiqueta interpretación donde podéis elegir la reunión, por ejemplo, en español, para poderla seguir en este idioma. Una vez que hayáis elegido el idioma, deberéis mantener ese idioma. Es muy importante que utilicéis auriculares y micrófono, si es posible, cuando vayáis a intervenir. Sin mayor dilación, si os parece, Katy, te doy la palabra. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo webinario sobre el programa de capacitación o construcción de capacidades. Hoy vamos a hablar sobre cómo creamos un plan anual de capacitación. Siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Como podréis observar, el objetivo de este programa de capacitación está muy alineado con los objetivos de Sjögren Europa, donde esperamos poder ayudar con nuestro programa a darle un soporte a las asociaciones miembro para poder recibir capacitación, información e intercambio de experiencias en este espacio. El programa tiene 4 partes basándose en los temas recurrentes que las organizaciones de pacientes nos piden durante nuestra evaluación online y también sobre las reuniones individuales con cada asociación. Es decir, que hemos hecho nuestras tareas, nuestro trabajo de preparación para preparar los 4 pilares de este programa de capacitación y gracias a Novartis por su colaboración en dicho trabajo. Por tanto, los 4 pilares son las estrategias de comunicación interna. Hoy vamos a hablar de la estrategia operacional y de dotación de recursos humanos. Vamos a hacer un trabajo sobre la implicación de las organizaciones de pacientes en el desarrollo de fármacos, aprobación y proceso de reembolso. Vamos a escuchar las conclusiones de una encuesta realizada a tal efecto. Como podéis ver, el webinario de hoy seguirá este orden del día. Después le daré la palabra a nuestra oradora experta, Flora Rafai. A continuación de su ponencia, haremos un taller más interactivo, luego unos comentarios o conclusiones y luego procederemos a la conclusión o clausura del seminario. Ahora es un placer darle la palabra a nuestra ponente, a nuestra oradora. Se llama Flora Rafai. Es una coach transformacional certificada que trabaja con pequeñas organizaciones. También trabaja como ejecutiva y mentora en distintas organizaciones benéficas de atención sanitaria. Tiene un grado en Relaciones Internacionales de la London School of Economics y un máster en Innovación Social de la Universidad de Cambridge, de la Judge Beach Business School. Flora, tienes la palabra. Muchas gracias también de antemano. Gracias, Katy, y gracias por invitarme a hablar esta tarde. Como ha mencionado Katy, el objetivo de este webinario es ayudaros a pensar en cómo podéis pasar de las actividades diarias que hacéis en vuestras organizaciones de pacientes a desarrollar planes mensuales e incluso anuales. Yo he estado trabajando con organizaciones benéficas desde el principio de mi carrera, así que realmente sé el poco tiempo que tenéis disponible y por tanto voy a hacer un taller muy práctico para que podáis llevar a la práctica todas las actividades de las que hablemos hoy. Así que después de esta hora y media podremos empezar directamente a realizar trabajo aplicado sobre la marcha en la práctica. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos pasar de nuestro
actividad diaria a una planificación de nuestras actividades. Y luego abriremos un turno de preguntas antes de pasar a nuestro primer ejercicio. Después hablaremos de cómo pasar de un plan de actividades a un plan anual. También le dedicaremos tiempo a contestar vuestras preguntas para asegurarnos de que tenéis muy claro de lo que hemos hablado. Y luego, antes de finalizar, haremos un segundo ejercicio. Por tanto, para comenzar, me gustaría invitaros a reflexionar de forma individual y a lo mejor lo podéis escribir en un papel que tengáis a mano. Me gustaría que penséis en cuál es vuestro objetivo de este webinar o intención y qué esperáis obtener de esta sesión. El motivo por el que empezamos a reflexionar sobre estas dos cuestiones es porque nos va a ayudar a luego pasar a la práctica. Lo primero es reflexionar por qué estamos haciendo algo y qué esperamos obtener de la sesión. Me muteo durante un minuto mientras que vosotros reflexionáis y luego a partir de ahí continuamos. Muy bien, espero que hayáis tenido tiempo para reflexionar y contestar a estas preguntas y lo vamos a dejar a un lado porque luego al final lo retomaremos para ver si hemos conseguido los objetivos que os habíais planteado en un principio. Para comenzar a avanzar, en este tema, pues cuando empezáis a planificar vuestras organizaciones, pues seguro que tenéis 50.000 cosas distintas que hacer, peticiones de todo tipo y sentís probablemente que no hay tiempo suficiente para darle respuestas a todo lo que os piden, no tenéis tiempo suficiente. Yo me he sentido así y muchas veces es una sensación muy abrumadora y pienso muchas veces que, o pensaba, que mis días no tenían suficientes horas. Y una de las cosas que mejor se pueden hacer en ese sentido dentro de en vuestra organización como líder de la misma es dar un paso hacia atrás y empezar a hacer un plan personal y para la organización, para cómo hacer frente a todo esto. El beneficio de este ejercicio es que os permite controlar la situación, tomar las riendas de la misma, establecer cuál es la intención de a dónde queréis ir, qué queréis hacer. Os puede dar una dirección a la que os movéis y poder centraros en las prioridades más importantes. El beneficio de este ejercicio también, en una segunda instancia, es que nos permite decir que no a las cosas. Es decir, a ver, yo sé que muchas veces cuando se tiene una organización benéfica o una organización de pacientes, cuesta trabajo decir que no. Pero cuando hay mil cosas que hacer a la vez, es muy importante establecer límites para saber qué es factible, qué se puede hacer y qué no, y poder tener el permiso para decirle que sí a las cosas importantes y tener un plan objetivo en el que te pueda decir a ti qué puedes y qué no puedes hacer en este momento y que a lo mejor tienes que posponer para un futuro. Eso significa que a lo mejor vamos a poder tener un mayor impacto en nuestra comunidad porque en vez de comprometernos a hacer a mil cosas que no podemos conseguir, sí que nos podemos concentrar en las cosas que sí podemos hacer, con lo cual tendremos mayor impacto, lo cual significará que podremos hacer más cosas en un futuro. Un tercer beneficio de hacer este tipo de plan de actividades es que nos da la posibilidad de crear una narrativa de nuestra organización. Es decir, cuando eres tú sola, pues a lo mejor parece que no es tan importante porque tú sabes bien por qué hacer las cosas y no tienes que explicarte a ti misma constantemente por qué. Pero en el momento en el que empiezas a tener a otras personas contigo, ya sean voluntarios, miembros de recursos humanos y personal, patrones de la organización,
Pues tienes que repetir con frecuencia la historia de organización y tener un plan de tu organización es algo que puedes compartir con ellos. Esto te ayuda a reducir la cantidad de tiempo en el que le dedicas a repetir lo mismo y también puedes ayudar a la gente a encajar, a ver cuál es el impacto de su contribución personal a la organización en términos generales, lo cual puede motivar a la gente a que se implique y también te ayuda a delegar actividades, porque evidentemente si saben por qué lo hace, saben lo que significa y les va a ayudar a hacer la actividad lo mejor que puedan. Es importante, por tanto, antes de comenzar a planificar, pues poder pensar cómo tener una visión más estratégica con el tiempo de que tenemos disponibles. Tenemos que pasar del día a día a centrarnos en un plan más amplio. Y eso se hace, pues, pensando en distintos factores. El primero es por qué. Y de verdad que es muy importante decidir cuál es tu intención. Y como grupo de pacientes es muy importante porque hay una razón muy clara de vuestra asistencia, que es ayudar a vuestros pacientes, ¿verdad? Este será su estrella del norte, la estrella que te guiará y te dará dirección hacia dónde vas. Aquí tenemos ejemplos de unas organizaciones que he encontrado en vuestras propias páginas web, de vuestras intenciones, y son maravillosas, ¿no? Es un buen punto de partida para asegurarnos de que todo lo que hacemos está alineado con este objetivo. La segunda cuestión que tenemos que pensar en nuestra organización es qué hacemos y el impacto que tenemos. De nuevo, volvemos a ver cómo, como no tenemos tiempo y recursos indefinidos, sino que todo lo contrario, pues es importante que definamos cuál es nuestra visión, el qué y, si y de forma viable podemos llevarla a cabo, ¿no? Cuando aunamos estos dos factores, el alineamiento con nuestra visión y el impacto en nuestra comunidad, entonces tenemos una lista de prioridades o lista de actividades que llevar a cabo. Es decir, que todo lo que decimos que sí, que es nuestra prioridad, siempre va a estar al servicio de la comunidad que queremos ayudar. Esto forma parte de las actividades que vamos a hacer a continuación, así que solo tenedlo en cuenta porque luego, más adelante, podremos ponerlo en práctica. Pero ¿qué hacer una vez que tenemos la lista de prioridades? Bueno, luego empezamos a diseñar un plan para las actividades a las que le habéis asignado una prioridad, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Primero pensamos en dónde estamos ahora, reflexionamos. Si cogemos el ejemplo de, yo qué sé, pues un día de la familia para la comunidad de pacientes, pues a lo mejor hemos hecho una todos los años, es algo que conocemos bien y nuestro objetivo es que para final del 2023 queremos organizar un día de la familia. El plan de actividades, si quitamos todas la palabrería empresarial, es hacer todos los pasos para llegar allí, ¿no? La mejor forma de hacerlo es utilizar estas 6 preguntas que tenemos en la diapositiva. Siempre empezamos con el por qué. ¿Por qué pensamos que esta actividad se puede hacer? Es decir, revisar en qué medida va a ayudar a nuestros beneficiarios, a nuestra comunidad y si está o no alineado con nuestra ambición. A partir de ahí, establecimos ese objetivo de qué queremos conseguir con la actividad. Y hay una cuestión muy importante que es ¿cómo sabemos si hemos tenido éxito con, con esta actividad? Esto nos ayuda, esto recibe mucha atención en la caja de herramientas o documentación que os hemos proporcionado, porque es muy fácil empezar a trabajar en algo y seguir ahí trabajando en lo mismo, pero a veces es difícil saber si lo estamos haciendo bien o no. Es muy importante establecer una medición, ¿no? Un objetivo que sea medible. Luego pasamos a la tercera, el cómo, es decir, qué acciones y qué fases vamos a tener para conseguir este objetivo. En este sentido, recomiendo que en una primera instancia hagamos una lluvia de ideas de todas las cosas que se pueden hacer para conseguir el objetivo. Si continuamos con el ejemplo de organizar un día de la familia, pues a lo mejor las actividades serían, pues primero, encontrar una sede, contratar el catering, mandar las invitaciones, hacer un cuestionario de feedback. Cuando estamos haciéndolo,
es importante hacer una lluvia de ideas sin orden lógico y tener sobre la mesa todas las cosas que queremos hacer a la vez, ¿no? Una vez que tengamos esa lista de la lluvia de ideas, entonces empezamos a alinearlas. Es decir, por ejemplo, una sede donde organizarlo, vale, pues el catering. Si vamos a sacar invitaciones, pues a la vez también tenemos que empezar a pensar en qué tipo de gastos de viaje vamos a cubrirle a los participantes, ¿no? Es decir, primero decimos qué y luego lo ponemos en orden cronológico. Entonces llega la cuarta parte, el cuándo. Ese orden o cronología de las cosas las ordenamos, cosas que ocurren en cada mes, cosas que se hacen a la vez, y también pensamos en cuánto tiempo va a necesitar cada actividad y hacer un diseño cronológico, porque esto nos va a ayudar a saber si es factible o no es factible hacerlo dentro del tiempo que nos hemos planteado. Normalmente yo siempre pienso que las cosas tardan 1 hora o 2 horas, medio día, un día completo o varios días completos, ¿no? Dependiendo de cómo sea. El motivo por el que utilizo esta regla es porque así organizamos nuestro tiempo y tenemos en cuenta posibles retrasos. Por ejemplo, tengamos en la idea de diseñar la invitación. A lo mejor pensamos que tardamos 10 minutos, pero no. Cuando empezamos a hacerlo, pues tenemos que sacar el programa, a buscar un Google Maps para saber dónde está la sede, alguien te va a llamar, eso se tarda tiempo. Tenemos niños que a lo mejor van a necesitar apoyo adicional y luego esto ya en vez de ser 10 minutos, pues se hace como en 2 horas. Entonces es mejor que lo hagáis en módulos de 1 hora, 2 horas, un mediodía, un día. Así lo que hacéis es ser lo suficientemente flexible para hacer frente a cualquier tipo de retrasos para que todo el plan esté perfectamente estimado, ¿no? Es muy valioso a la hora de crear una cronología, un calendario. Luego hablaré sobre este tema cuando hablemos sobre cómo dotar de equipo a las actividades para saber las expectativas de cuánto tardamos. Si pasamos al dónde, ese es el espacio físico donde tendrá lugar la actividad. Por ejemplo, si será presencialmente, online, qué plataforma, si es online, si es presencialmente, en qué zona del país, se necesitará preparar los viajes, pero también el cuándo en términos de dónde tienen que estar los participantes de la actividad. Por ejemplo, si hay voluntarios que os van a ayudar, tienen que estar presentes, pueden ayudarnos desde casa. Hay que establecer las ubicaciones de todas las personas implicadas en la actividad, además de la actividad en sí. Y la última pregunta, ¿quién? Es clave, porque claro, podemos tener planes muy ambiciosos, pero claro, necesitamos tener a personas que puedan ejecutar la actividad. Hay que pensar en cuanto a qué persona va a dirigirlo, quizá vosotros, un socio, un donante. Y otra cosa valiosa es pensar en las competencias o habilidades que necesitan para realizar la actividad. Luego ya hablaremos más de esto, pero algunas habilidades pueden ser, por ejemplo, enviar emails. Entonces tendrán que saber utilizar un ordenador. Todos damos por supuesto que todo el mundo puede utilizar un ordenador, pero no es así. Luego también habilidades de comunicación para hablar por teléfono. Hay que determinar todas estas competencias y habilidades. Y en la segunda parte del webinario ya hablaremos de esto para crear buenos equipos. Así que hay que pasar por estas 6 preguntas para tener un plan sólido para cada una de las actividades. En la segunda parte del webinario ya os diré cómo podéis realizar planes de actividades para luego crear un plan anual. Ahora una pausa por si hay alguna pregunta y luego pasaremos a un primer ejercicio para que podáis poner en práctica lo que os acabo de decir. Creo que hay un recuadro que pone preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta, la podéis poner. Y si no, levantar la mano. Hay también un icono que pone levantar la mano, me parece, en reacciones. O sea que tenéis varias posibilidades. Tengo una pregunta yo.
Flora, has hablado de un plan de actividades, ¿no? De una única actividad. O sea, que sugieres que para tener el plan de actividades anual de una organización, en primer lugar, hay que planificar las actividades una a una, ¿no? Para ver si somos capaces de incluirlas todas en el año. ¿Es eso correcto? A ver, lo que sugiero es que crear un plan anual puede ser muy intimidante, ¿no? Pasar de 0 a un año. Con lo cual yo sugiero crear un hábito, empezando por la planificación de actividades individuales y luego crear un plan anual, que es lo que os comentaré en la segunda parte del webinario. Porque, claro, nuestra necesidad es cómo crear un plan anual. Porque, claro, no podemos enviar a nuestros miembros o a nuestros sponsors una actividad por actividad y un montón de correos, ¿no? Bueno, ahora vamos a planificar esta actividad y luego esta. No, no. Quieren recibir un plan anual de actividades. Pero veo que tú sugieres que para tener un plan anual de actividades hay que empezar paso a paso, ¿no? Actividad por actividad. Primero 1, 2 o 3 actividades, ver si son viables y luego crear un plan que abarque varias actividades. Es lo que propones, ¿verdad? Sí, sí. Y ya os explicaré cómo podemos pasar de 2 o 3 actividades a un plan completo. Tengo una plantilla que os ayudará a elaborar el plan completo que podéis luego trasladar a los donantes y a vuestros socios. Gracias. Bien, ¿no hay ninguna pregunta en el chat? Maggie, ¿alguna mano alzada? No. Y recuerdo que podéis hablar en vuestro idioma y preguntarnos a través del chat, del recuadro de preguntas y respuestas o levantando la mano. No hay preguntas de momento, todo claro. Pues vamos a pasar al ejercicio, si os parece bien. Quizá entonces sí que se os ocurra alguna pregunta. Ay, bien. Antes del webinario creo que os enviaron como unas hojas, ¿verdad? Sí, veo que Rashmika ha colgado esas actividades, esas hojas de actividades en el chat. Si no habéis recibido esas hojas, no os preocupéis, que ahora están aquí colgadas. Bien, en estas hojas que ahora están en el chat, tendréis que hacer lo siguiente. Me gustaría que reflexionarais sobre qué actividades os gustaría llevar a cabo en 2023 o qué actividades os sugiere vuestra comunidad y vuestros socios. Y quiero que prioricéis, esto es, pensar primero si esas actividades están en línea con vuestra visión, cuál es el posible impacto de esas actividades sobre la comunidad. Quiero que las puntuéis del 1 al 5. 1 más bajo y 5 la mejor puntuación. Y cuando hayáis hecho esto, sumar las puntuaciones para saber cuáles son las actividades prioritarias. Por ejemplo, una puntuación de 9 o 10 sobre 10 será una prioridad total y si os sale una puntuación de 2 sobre 10 significa que eso queda en segundo plano, que primero tenéis que hacer las actividades más prioritarias. Creo que esto os llevará unos 5 minutos, ¿verdad? Y en los segundos 5 minutos quiero que penséis, que veáis cuál es la actividad más prioritaria para vosotros y que describáis cuál es el estado actual de esa actividad, dónde querríais estar a final de 2023 y preguntaros esas 6 preguntas, el cómo, quién, cuándo, dónde, etc. Tenemos 10 minutos, como he dicho. Y eso ahora son las 5, perdón, horario europeo son las 6. Así que os daré hasta las 6:10 y luego veremos qué habéis hecho y si hay alguna pregunta. Así que ahora me voy a silenciar, pero si alguien tiene alguna pregunta, yo estaré aquí para responderla. Maggie o Rashmika.
me han dicho que no pueden escribir en el cuadro de preguntas y respuestas porque les tenéis que dar acceso. ¿Podéis dar acceso a todos los participantes al recuadro de preguntas y respuestas, porfa? Sí, vamos a solucionarlo. No te preocupes, Katy. Sí, yo lo he probado y también me ha dicho que necesito acceso. A ver si lo podéis hacer accesible a todo el mundo, por favor. Y yo creo que ahora las hojas las podréis editar, ¿eh? Parece que no funciona. Os sugiero que hagáis una copia del documento, os lo descarguéis para que así podáis trabajar individualmente, porque si no todo el mundo verá lo que estáis haciendo. Maggie dice que os podéis descargar el documento de las actividades en vuestro ordenador para poder trabajar de manera privada en el ordenador. Y también añade que si no podéis enviar las preguntas por el cuadro de preguntas y respuestas, que las enviéis por el chat.
Bien, pues volvemos al webinario, si os parece bien. Bien, espero que eso os haya ayudado a pensar en vuestras prioridades y en el plan de actividades en torno a vuestras prioridades. No veo que haya preguntas de momento, así que si se os ocurre alguna, colgarla en el chat. Y si no, pasaremos a la segunda parte y es donde podemos empezar a utilizar todo esto para crear el plan anual. Pues bien, primero uno empieza a crear una sensación global de tiempo, del personal necesario, y entonces luego ya podemos empezar a pasar a los recursos que se van a necesitar para materializar los planes. A ver, si pasamos a la dotación de personal, y utilizo la palabra staffing, dotación de personal, que incluye a voluntarios y a personal remunerado, si tenéis dinero para pagarlo. Yo no solo pensaría en quién está disponible, sino en qué habilidades se necesitan para realizar las actividades que queréis realizar como organización. Os recomiendo que empecéis considerando, por lo tanto, todas las habilidades que necesitáis para las distintas actividades, luego agrupar las actividades en temas comunes y luego llegar a la descripción del puesto o de trabajo o la función. Por ejemplo, en mi grupo de pacientes, nosotros normalmente necesitamos a personas que tienen habilidades que implican saber utilizar Facebook y Twitter, que pueden actualizar website, que pueden crear gráficos, que saben utilizar Instagram y enviar newsletters. Y luego podemos agrupar las actividades en temas comunes. Aquí tenemos un ejemplo, que sería, por ejemplo, experiencia en redes sociales, habilidades para editar vídeos, comunicación o unas habilidades de comunicación escrita excelente y luego habilidades tecnológicas y digitales. Por ejemplo, aquí tenemos la descripción de un puesto de trabajo, de una función. Y esto es lo que nos ayuda a delegar y a crear una narrativa. Aquí tenemos todos los aspectos distintos del plan de la actividad que quedan plasmados en este puesto de trabajo. Por ejemplo, el dónde, en este caso, sería un voluntario que trabajaría desde casa, el cuándo, el tiempo, pues podríamos decir el compromiso que necesitaremos de ese voluntario, en este caso 2 horas por semana, y en el medio vemos las funciones o tareas que podría hacer esta persona y abajo de todo las habilidades que necesitarían. Eso es lo que pone especificación de la persona. Esto nos permitirá fijar las expectativas y los límites en cuanto a un voluntario. Esto es lo que se espera que haga. Y entonces el voluntario se sentirá más cómodo si sabe dónde están los límites y cuáles son las expectativas y no tendrá que preguntarnos constantemente si tiene que hacer esto o no. Y además también podemos ser más estratégicos a la hora de reclutar a personal o voluntarios, porque podemos colgar esto y si la gente cree que cumple estos requisitos, vendrá a ofrecerse. Con lo cual es valioso para tener a las personas adecuadas que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos. En segundo lugar, hay que pensar, por supuesto, en el presupuesto. Al final, los 2 recursos clave que se necesita como grupo de pacientes son los miembros, las personas para hacer las actividades y el dinero para llevar a cabo las actividades. Cuando organizamos las distintas actividades, veremos dónde estarán los costes. A mano izquierda vemos aquí los distintos costes, los distintos ítems. Aquí yo he mostrado algunas de las cosas que todos nosotros tendremos que pagar, por ejemplo, los gastos de los voluntarios, luego también las telecomunicaciones, materiales impresos, y a la derecha tenemos el coste anual de cada uno de estos ítems. Y aquí lo tenemos. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues a veces cuando hacemos actividades individuales no nos damos cuenta del coste general, por ejemplo, y crear una página web. Y si hacemos este tipo de estimación tendremos los costes más claros y
Además, podremos encontrar financiación y donantes. Otra cosa que quiero destacar es las diferentes maneras de hacer un presupuesto. Ya veis que aquí hay algunas cosas en las que pone estimado y otras calculado. Un coste calculado significa que es una cifra real que puedes encontrar y te dice cuánto va a costar en realidad ese ítem. Por ejemplo, materiales impresos, pues si has de imprimir 1000 prospectos, vas a una... Se nos ha cortado, ya vuelve así. Vas a un establecimiento de impresión de material y te dará el coste, pero el coste estimado significa que tienes una nueva actividad o algo que no está seguro al 100%, que no es un cálculo seguro. Pero es importante incluir estas estimaciones, aunque no sean cálculos exactos, para tener una idea aproximada del coste. Así que lo que sugiero es que introduzcáis la mayor cantidad posible de información sobre el coste. Por ejemplo, gastos de voluntarios. No sé, quizá necesitáis 10 voluntarios para que os ayuden con un evento específico cada mes. Pues bien, luego podréis decidir el espacio, la ubicación y el trabajo que va a tener que hacer cada voluntario y ahí calcular el coste. Esto no es más que un ejemplo, pero es para que veáis cómo podéis estimar, por ejemplo, los gastos de los voluntarios. Y os recomiendo que siempre que hagáis una estimación, seáis muy conservadores en cuanto al coste final. Que siempre digáis, a ver, tenemos 10 voluntarios, gastos completos, es esto. Pero normalmente puede costar menos. O sea, yo lo que os sugiero es que tiréis hacia arriba siempre en los cálculos y las estimaciones. Tirar hacia arriba porque así luego siempre se puede tirar hacia abajo. Pero siempre tendréis suficiente para cubrir el coste. Y eso es todo lo que teníamos que decir respecto a la elaboración de presupuesto. Otra cosa importante para hacer un plan anual es cómo podemos unificar u homogeneizar lo que hacemos. Podemos a lo mejor pensar que estamos haciéndolo todo lo eficazmente que podemos, pero una vez que lo aunamos y vemos el panorama global, a lo mejor nos damos cuenta de que hay áreas distintas en las que nos podemos ahorrar bastante tiempo. Las tres formas en las que yo puedo recomendar que se puede homogeneizar o protocolizar el trabajo es mediante el uso de plantillas. Yo las utilizo un montón, sobre todo para correos electrónicos. Con frecuencia nos damos cuenta de que a veces nos hacen peticiones muy parecidas de nuestra comunidad de pacientes, nos hacen preguntas parecidas o que tenemos que acabar mandando correos parecidos, como por ejemplo cuando tenemos que dar instrucciones para un evento, ¿no? Entonces, si creamos plantillas, pues redactamos un texto que nos gusta mucho y lo guardamos, de tal forma que en vez de tener que escribirlo todo desde cero, podemos utilizar eso de base y adaptarlo para la situación específica en la que se tiene que enviar. Yo lo hago mucho para correos electrónicos, pero también se puede utilizar para boletines periódicos. Si utilizamos redes sociales, pues podemos utilizar plantillas para el texto o el copy del post, ¿no? Y esto nos puede hacer que nos ahorremos un montón de tiempo. Otra forma de protocolizar el trabajo es crear procesos. Por ejemplo, si tenemos que organizar un evento, pues aunque cada evento es distinto, un día de la familia es muy diferente a un congreso médico, pero los pasos que tenemos que tomar son parecidos. Tienes que encontrar una sede, oradores, tienes que encontrar también, pues mandar invitaciones, hacer cuestionarios de participación. Es decir, que si tenemos que acordarnos de todos los pasos en cada evento, pues esto nos ocupa mucho tiempo y también energía, ¿no? Entonces recomiendo que la próxima vez que hagáis una actividad, que vayáis escribiendo una lista de comprobación, unos pasos, ¿no? No es un manual, sino es algo más simplificado. Entonces, bueno, depende de cada persona, ¿no? Pero
También es bueno para monitorizar que hacemos las cosas siempre con la misma calidad, pero sin tener que volver a acordarnos de lo que hicimos la vez anterior, sino que ya lo tenemos por escrito. Y también es que es mucho más fácil delegar a otras personas si está por escrito, porque ya has diseñado y has protocolizado qué quieres hacer, a qué nivel quieres hacerlo, y puedes delegar con otra persona y sentirte cómoda, porque sabes que lo van a hacer siguiendo las mismas pautas y al mismo nivel. Entonces, la primera vez cuando lo pones por escrito se tarda más tiempo, pero luego se ahorra mucho tiempo, ¿no? Cuando se tiene que repetir para ti y para tu equipo. Por último, otra cosa que me encanta y que creo que le podríamos dedicar un webinario entero a esto es cómo utilizar herramientas digitales para protocolizar el trabajo. El primero es un calendario de mensajes o de comunicación. Y aquí, bueno, por ejemplo, utilizamos el ejemplo de un evento, ¿no? Sabemos que tenemos que mandar las invitaciones en un momento dado. Muy bien, pues hay muchos sistemas de correo electrónico como Outlook y Gmail, ya lo tienen, ¿no? Puedes escribir el correo y programarlo para que salga cuando lo quieres enviar. La parte buena de todo esto es que se homogeneiza tu carga de trabajo mejor en vez de que tenga que estar disponible ese día, disponible para ese momento. Lo podemos hacer con meses de antelación cuando tenemos más tiempo y lo programamos para que se envíe cuando tiene que enviarse. Del mismo modo con el calendario. Bueno, no sé si os pasa o no, pero a mí con frecuencia tengo que ir a lo mejor a una reunión y le dedico 5 correos a pedir disponibilidad. ¿Está disponible en este momento? ¿Sí o no? Hasta que consigues encontrar el hueco en el que todo el mundo está disponible. Pero Outlook, Gmail y otras plataformas tienen una herramienta en la que puedes dar tu disponibilidad, ponerlo en un enlace, se lo mandas a la gente y así saben cuándo estás disponibles y también se encuentra el momento. Y también se pueden adjuntar instrucciones para acceder a la reunión, como por ejemplo con Zoom. Y esto te hace ayudar, te hace ahorrarte mucho tiempo. La última parte que es muy interesante es sobre inteligencia artificial y redacción de mensajes. Esto lo digo un poco con la advertencia de que todavía no son herramientas inteligentes, pero sí que son formas maravillosas de solventar la limitación de tener que afrontar pues una hoja en blanco, ¿no? Yo la utilizo para las redes sociales, por ejemplo. Si hay un tweet o un post de Facebook que tengo que sacar y no estoy muy segura de cómo puedo decir lo que quiero decir, tengo mis ideas, pero no sé enlazarlas, ¿no? Bueno, pues hay herramientas que no sé si habéis encontrado una que se llama Canvas, pero la puedo meter en el chat como enlace y de ahí, pues, coge tus ideas y las enlaza y redacta un post de tweet o de Facebook con el número de caracteres que le des, que luego puedes mejorar y, claro, pulir para asegurarse de que está listo para salir. Es una herramienta muy buena para hacer ese primer borrador, ¿no? Del post, que muchas veces es la parte más difícil. Luego tú ya lo editas y lo pules, lo adaptas a la situación a la que lo quieres utilizar. Entonces, cuando hagas tu plan anual, pues en ese momento puedes empezar a ver cómo puedes ahorrarte tiempo teniendo esta visión global de lo que vas a hacer. ¿Cómo compilamos todo esto en un plan anual? El proceso parte de donde estamos ahora. Igual que con el plan de actividades en el que primero piensas cuál es la situación actual y luego estableces el objetivo de dónde quieres estar a finales del año. Bueno, pues esto es algo que puedes tener o un objetivo general o varios objetivos específicos. Pero bueno, depende de cada persona definir en qué consiste el éxito una vez se acabe el año y esto lo vamos a ver en la herramienta que luego os voy a enseñar para hacer estos objetivos inteligentes, para asegurarnos que luego se pueda medir el éxito de nuestro trabajo. Una vez que lo tengamos, luego tenemos que hacer la asignación de prioridades, decir lo que queremos hacer y darle prioridades basándonos en lo alineadas que estén con nuestra misión y visión. Y de ahí se saca los distintos planes de actividades priorizadas y ya desglosamos pues en las actividades, el presupuesto, el calendario y luego lo organizamos para conseguir el mayor impacto posible.
¿Cómo queda todo esto? Bueno, pues queda así. Esta es una plantilla de un plan anual que luego os enviaré cuando finalice el webinario. En esta plantilla se aunan todos los aspectos, visión y misión arriba. Y es muy importante que nos acordemos de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo todo debe estar alineado con nuestros objetivos. Luego, cuando vamos bajando la tabla, vemos qué actividades queremos hacer y las acciones clave en cada fase para cada actividad. Y luego, fecha límite, ese es el cuándo. Luego lo tenemos que asignar a un voluntario responsable de la actividad y luego cómo vas a medir el éxito y cómo lo vamos a hacer a finales de año. Esta es una forma muy buena. Volvemos a hablar de los beneficios de tener un plan, ¿no? Pues es una forma muy clara de cómo controlar el caos que nos plantea todas estas peticiones y así cómo podemos tener la autoridad para decir que sí a lo que encaja con el plan y no a lo que se queda fuera del ámbito y que no es una prioridad y que no podemos hacer. Lo más importante, nos ayuda a crear la narrativa y a asegurarnos de que de forma muy clara se pueda comunicar a todo el mundo cómo podemos conseguir lo que queremos conseguir y cuál va a ser el viaje o el recorrido de nuestra organización durante el año. Voy a hablar ahora de cómo se comunica el plan, cómo se pone en marcha, porque es muy bueno tener un plan, claro, y nos da ese sentido de control y dirección de hacia dónde vamos, pero luego hay que hacerlo, ¿no? Así que una vez que se tiene el plan, luego tenemos que comenzar un círculo de planificación, puesta en marcha y monitorización. Entonces, como organización de pacientes, es muy importante que siempre estemos monitorizando lo que hacemos. Lo que yo hago una vez al mes es sacar el plan, ver lo que hemos hecho y ver cómo está alineado con lo que hemos dicho que íbamos a hacer y empezar este ciclo, ¿no?, de planificación, puesta en marcha y monitorización para ver si nos estamos desviando de donde queríamos ir y cómo volvemos al redil, cómo volvemos a retomar las riendas, ¿no? Esto es algo, digamos, que está constantemente utilizándose. No es que se ponga en la estantería y nos olvidemos de él. La última parte es, evidentemente, evaluación de lo que hemos hecho. Cuando se está acabando el año, os recomiendo siempre que cuando falten 2 o 3 meses para que acabe el año, que toméis una pausa para reflexionar de hasta dónde habéis llegado, qué habéis conseguido y qué no hemos conseguido, porque siempre va a haber un montón de cosas que podríamos haber hecho, pero que no hemos podido hacer, ¿no? Y luego volvemos a iniciar el proceso. Por eso siempre recomiendo que lo hagáis 2 o 3 meses antes de que acabe el año, porque cuando se evalúa lo que se ha hecho, se puede reiniciar el proceso de reflexionar dónde estamos, establecer objetivos para el año siguiente, asignación de prioridades y realizar un plan nuevo. El valor de hacerlo 2 o 3 meses antes de que acabe es porque no solo podemos empezar el año nuevo con buen pie, con todo bien organizado para poder cumplir con el plan, sino también porque nos da tiempo suficiente para hacer cosas como pues recabar fondos para nuestra organización. Queremos asegurarnos de que tenemos financiación o que necesitamos a lo mejor contratar a recursos humanos para hacerlo, ¿no? Si tenemos 2 o 3 meses de margen, pues sabemos que si estamos captando voluntarios, por ejemplo, pues tenemos tiempo suficiente. Si queremos hacer captación de fondos, pues también tenemos tiempo suficiente para que las agencias financiadoras pues tengan en cuenta nuestras solicitudes y puedan darnos una respuesta o no. Este es un poco el ciclo en el que estamos pensando. Y bueno, si os parece de nuevo, voy a hacer una pequeña pausa para ver si hay alguna pregunta antes de pasar a hacer el ejercicio final de este webinario. Así que, bueno, podéis levantar la mano o bien redactar la pregunta en el chat, si así lo preferís. Bueno, no veo que haya ninguna pregunta por aquí, pero yo tengo una.
Es más un comentario que una pregunta. Muchísimas gracias por tu presentación, que es claramente bien explicada, impresionante. Gracias por las diapositivas y la tabla, que resume muy bien la forma de organizarse y la importancia que una organización de pacientes tiene para estructurarse. Solamente un comentario y bueno, hago la pregunta para saber que muchas veces, bueno, conocemos perfectamente la enfermedad, claramente, y está muy bien organizarse así y poder tener una estructura y poder prever y planificar nuestras actividades, pero cuando, ¿cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo es la mejor forma de saber que a lo mejor una persona que está a cargo de una actividad, de una misión, no está disponible porque está enferma, ¿no? Debido a nuestra enfermedad. En este caso, ¿cuál sería tu eh, consejo? Que tengamos una persona que la sustituya o reorganizamos la planificación si esta persona que está a cargo no está disponible por la enfermedad. ¿Y cómo podemos hacerlo para no desalentarnos, ¿no? Si no hemos conseguido nuestros objetivos? Porque, claro, somos pacientes, estamos enfermos y a veces queremos hacer muchas cosas y tenemos el ejemplo pues, de niños que a lo mejor, bueno, necesitan nuestro tiempo, nos interrumpe, pero bueno, para nosotros siempre está esta carga, que es nuestra enfermedad, que claro, evidentemente puede ser bastante limitante. ¿Cuál sería, por tanto, tu consejo como organización? Porque no somos una empresa, somos una organización. ¿Y cómo podemos manejar esta cuestión? Muchas gracias. Muchas gracias por una pregunta buenísima. Creo que la primera cuestión y más importante es ser amable con una misma y reconocer que vivimos con una enfermedad y que habrá momentos en los que no nos sentimos bien y habrá momentos en los que la gente que te apoya no se va a sentir bien y no te va a poder apoyar. Es una realidad, es algo que tenemos que aceptar que está ocurriendo. Como has dicho, un aspecto importante es incluirlo dentro del plan, es decir, habrá momentos en los que la gente no está disponible. Y ahí es cuando tenemos que pensar en cómo dentro de nuestro equipo podemos siempre tener a alguien que pueda dar un paso adelante y dar apoyo. Sobre todo tú como líder, tú tienes que tener la comunicación clara y saber cuáles son las expectativas, de tal forma que si tú no estás disponible, la gente siempre sepa qué hacer hasta que puedas volver a retomar tu actividad, ¿no? También es parte del proyecto de viabilidad. Todo el mundo quiere hacerlo todo, claro, y ayudar a nuestra comunidad, pero tenemos que reconocer qué limitaciones tenemos para hacer ciertas actividades y centrarnos siempre muchas veces en hacer menos cosas, pero cosas que sí podemos conseguir. Creo que es una combinación de reconocer la realidad y luego tener un buen plan por si algo no va bien. Cualquier tipo de riesgos, evidentemente hay 4 cosas que recomiendo que las tengamos en cuenta y es cómo podemos mitigar los riesgos siempre que haya otra persona que pueda sustituirnos, cómo podemos evitar el riesgo asegurándonos, por ejemplo, que tenemos el apoyo necesario si alguien se encuentra mal y cómo podemos simplemente aceptar el riesgo y saber que puede haber un problema y encontrar solución. Y luego hay un aspecto de transferir el riesgo, es decir, intentar encontrar socios o apoyos que puedan tomar las riendas en ese caso, ¿no? Katy, veo que tienes la mano levantada, si quieres tú tomar la palabra. Muchísimas gracias, Flora. Katy, no sé si querías hacer una pregunta porque he visto que tenías... Sí, sí. Voy a hablar en mi idioma. Bueno, he visto que en el presupuesto has incluido una partida para la remuneración de voluntarios. ¿Esto es una cantidad teórica o es para saber cuánto va a costar o lo hemos incluido para calcular que los voluntarios necesitan algún tipo de remuneración? ¿No hay algo ya prefijado? Bueno, sí, aquí lo he utilizado como cálculo teórico, ¿no?
Cada país tendrá sus propias reglas, sus normativa jurídica de cuánto deben pagarle a los voluntarios. En el Reino Unido, que es donde yo estoy, si tienen gastos de viaje o si los voluntarios tienen que comer cuando están haciendo sus actividades, ese es ese dinero, ¿no? Es el dinero de sus gastos, ¿no? Para crear una bolsa de financiación para pagarle a los voluntarios sus gastos. No es que sepamos lo que es. Pero has dicho que los voluntarios, 50 euros por voluntario, ¿no? Esto son los gastos de viaje, ¿no? Porque si nos muestras esa diapositiva, ponía 50 euros por voluntario y luego hay los gastos de viaje. Ahí. A ver, 50 euros al mes, ¿qué significa? ¿Son los gastos de viaje? Bueno, puede ser viaje, almuerzo, lo que necesiten. O sea que no es su remuneración o sus honorarios, son los gastos de ellos, ¿no? Efectivamente. Es una estimación. Claro, eso dependerá de cada organización. Esto no es más que un ejemplo. Muy bien, muchas gracias. No veo más preguntas en el chat, así que vamos al siguiente ejercicio. Y si tenéis alguna pregunta, por favor, no os cortéis. Bien, este es el último ejercicio para que os acerquéis más a vuestro plan anual. Pensar en la página 3 de los ejercicios cuáles son algunas de las habilidades que creéis que serán necesarias para realizar la actividad que vais a llevar a cabo, la actividad general. Y a ver si veis alguna función de voluntario que podáis detectar y cuáles son esos ítems del presupuesto a tener en cuenta. Por ejemplo, costes del espacio, catering, viaje, línea de ayuda telefónica, cualquier coste que preveáis. Bueno, yo en 10 minutos no espero que lleguéis a una cifra, pero plantearos si es algo que podríais estudiar y llegar a un coste o si tenéis que realizar más estimaciones. Y luego pensar en la actividad cuando hayáis acabado y pensar si esto es algo que podéis hacer quizá con una plantilla o un proceso o alguna herramienta online que ya existe. A ver, son las 6:37, pues dentro de 10 minutos a las 18:47 volvemos y luego le cederé la palabra a Katy para que concluya después de mis observaciones. Y si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, la ponéis en el chat y si no, nos vemos dentro de 10 minutos.
Pues bien, ¿volvemos? Espero que hayáis tenido tiempo de pensar en vuestros recursos para el plan anual. Ya se acerca el fin del webinario. Resumamos. Hemos hablado de cómo podemos distanciarnos del día a día para crear una narrativa y asumir el control de nuestra organización. Podemos también crear un plan de una actividad con esas 6 preguntas: ¿por qué? ¿Qué? Uy, siempre me olvido cuando tengo que decirlo al final. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y así podréis reunir las distintas actividades que tenéis que hacer y a partir de ahí podréis reunirlo todo en un plan anual completo. Tenéis que pensar en el objetivo del año, cómo encajan esas actividades, qué apoyo necesitáis en cuanto a personal y presupuesto y cómo podéis optimizarlo para aprovecharlo al máximo. Y antes de acabar, quiero que realicéis esa evaluación que siempre se hace al final del año. Y es pensar cuáles son las lecciones aprendidas en este webinario. ¿Qué haríais de manera distinta mañana? Y pensar si esa intención del principio se ha cumplido o no con este webinario. Os voy a dar un minutito para que anotéis estas 3 cositas antes de que Katy tome la palabra. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido útil y que os ayude a realizar el plan anual. Aquí tenéis mis detalles para contactar conmigo. Si tenéis alguna pregunta después de reflexionar, escribirme. Ha sido estupendo estar con vosotros esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Flora, por tu magnífica presentación. Ha sido emocionante porque hemos aprendido mucho y además creo que nuestros miembros ahora saben cómo pueden crear fácilmente un plan de actividad anual, empezando planificando una actividad, luego una segunda, una tercera, para llegar al plan global. Y además han aprendido cómo pueden establecer prioridades en cuanto a sus necesidades. Ya saben cómo funciona esto. Y la verdad ha sido muy interesante para todos. Queremos darte las gracias de nuevo. Queremos informaros a todos de que el webinario se ha grabado y de que estará subtitulado en todos los idiomas. Y esto lo cargaremos a nuestra página web para que podáis verlo de nuevo a demanda. Si queréis volver a escuchar o ver de nuevo el webinario, o para aquellas personas que no han podido asistir al webinario para que puedan verlo. Muchas gracias a todos y quiero dar las gracias de nuevo a Novartis, porque sin el apoyo de Novartis y el apoyo de Voz, que es la agencia de comunicación que nos ayuda a través de Novartis para organizar todos estos webinarios, pues gracias a ellos también. Nosotros trabajamos con Novartis para organizar estos webinarios y este programa con ellos. Así que de nuevo muchas gracias a Voz y a Novartis. Y
por favor, hacer clic en el enlace que creo que encontraréis ahora en el chat o escanear este código QR para poder darnos vuestro feedback sobre el webinario. Esto es para nuestros miembros. Dedicar 1 o 2 minutitos para rellenar este cuestionario y para que nos digáis cómo lo hemos hecho. Es muy importante esto para nosotros. Muchas gracias de nuevo. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, con esto acabamos, pero antes quiero deciros que os enviaremos más información sobre el webinario número 3 que tendrá lugar a principios de abril. Muchas gracias por haber asistido a este webinario. Gracias de nuevo y que disfrutéis de la noche y la tarde. Maggie. Muchas gracias a todos. Espero que paséis una buena velada y esperaremos unos momentos por si todavía estáis clicando el enlace. Y si no, nos vemos en abril. Muchas gracias. Gracias y adiós. Y adiós.